sí, cantarle al Señor con gozo, con alegría. Vamos en este tiempo y también a deleitarnos en el estudio de la palabra del Señor. Invito al Nuevo Testamento en la carta a los Romanos, capítulo número 12. Vamos a dar algo adicional referente al verso número 10. Y avanzaremos, si Dios lo permite, hasta el versículo 11. Tiene carta a los Romanos, capítulo número 12. Romanos, capítulo número 12. Vamos a leer versículo 9. Voy a leer el verso 9 hasta el verso 11. ¿Sí? Daré algo del verso 10 y leeré hasta el verso 11 también. Y leemos la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Verso número 10, léalo por favor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Hasta allí la lectura de la palabra. Amén. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una pequeña oración. Padre Celestial, en este tiempo nos ponemos en tus preciosas manos. Gracias, oh Dios, porque siempre nos das el alimento, Padre, que nuestro ser necesita. Pero, mi Dios, que hoy no sea la excepción. Padre, ministra nuestras vidas, como siempre lo decimos, conforme a nuestra necesidad. Toma también, te lo suplico, nuestra mente, es decir, nuestros pensamientos. Mira cualquier obstáculo, congoja, dificultad que pudiera, Padre, en este momento, de pronto hacer desentender, Señor amado, tu consejo. Llévalo cautivo, oh Dios, al señorío de Cristo. Que en esta noche tengamos libertad para poder atenderte, para poder estar, oh Dios, atentos a la enseñanza. Quita también, oh Dios, puede ser que haya cansancio en exceso y por ende el sueño pudiera adormitar, oh Dios, mis sentidos. Toma control de aquello, oh Dios. Quiero estar, Padre, consciente y quiero también estar activo dentro de esta enseñanza, dispuesto para alabar, para bendecirte, para poder, Padre, compartir junto a mis hermanos, oh Dios, de este alimento espiritual y sentirme gozoso. Acelera, pues, oh Dios, los pasos de aquellos hijos que han dispuesto a venir en esta noche y extiende también tu bendición sobre nuestros hermanos, oh Dios, allá en la iglesia de Casa de Oración en la Flor de Bastión. Gracias, pues, oh Dios, nuevamente, y Padre, permítenos disfrutar de esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, continuando con el estudio de Romanos capítulo número 12, verso número 10, y simplemente leí desde el 9 para tomar relación con la enseñanza pasada. Dice la Biblia: amaos los unos a los otros con amor, y esto se acuerda usted que lo veíamos con amor fraternal. Lo que implicaba el amor fraternal es un amor de hermandad. Dentro de esto, si bien es cierto, ya se lo pudo exponer, quería complementar algo adicional. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir hablando de ese precioso amor fraterno que Dios quiere que manifestemos en medio de su pueblo? Cuando uno va, y acompáñenme por favor a la primera carta, por ejemplo, de Juan, capítulo número 4, si viene conmigo a ese texto maravilloso, en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo número 4, vamos a tomar este pasaje también como una referencia especial dentro de este estudio. En la primera carta, no el Evangelio, sino la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 4, dice el Señor, versículo número, ¿lo tiene? Versículo número 20. Yo quisiera que usted lo leyera con mucha atención y pudiera captar lo que Dios quiere transmitirnos en este verso. Dice el Señor: si alguno dice o si alguno manifiesta por palabras. Esto es importante reconocerlo. Mucha gente
puede manifestar verbalmente el amor de Dios. Ojo, verbalmente, es decir, por palabras. Sí, y yo creo que aquí la Biblia no se equivoca al decirnos, y valga la redundancia, si alguno dice. Sí, es muy sabido que de boca uno puede crear un universo, uno puede crear un escenario o puede pintar un escenario de diversidad de colores. Y como tenemos expresión popular que se ajusta al texto, decimos nosotros que de lo dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, creo que se ajusta muy bien las palabras del Señor cuando se nos dice, si alguno dice, es que de boca o de labios o de palabras, todo mundo es cristiano. Y todo mundo manifiesta por su boca que puede tener amor para los demás. Pero la Escritura, reconociendo que de labios, como ya Dios lo ha experimentado, cuando también confrontando al pueblo le dijo, este pueblo de labios, es decir, solo de palabras me busca, solo de palabras me adora, solo de palabras me sirve, pero el rato de la hora, cuando las papas queman, nadie quiere ir a coger el sartén. Dice la Escritura, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿sí? Dice allí, lo primero que me dice el Señor es lo que no quiero posiblemente que nadie me lo llegase a decir en la cara. Hermano, usted es mentiroso. ¿Qué de aquello si alguien te dijera en la cara, hermano, usted es mentiroso? Y de remate le acolchone el texto o el adjetivo calificativo, se lo adorne con un texto bíblico de juicio. Y dice la Biblia que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué tal de aquello? ¿Cómo le impactaría a usted esa referencia? Dice la Escritura, el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, dice la Escritura, es mentiroso. Y eso obviamente juega en nuestra contra de una manera muy contundente. Dice pues más adelante, pues el que no ama a su hermano tiene esta peculiaridad. A quien ha visto, ojo, a quien ha palpado, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y esto me va a doler, verás. Es muy cierto. Eso quiere decir, lo queremos llevar a un trasfondo práctico y real. Si usted nunca posiblemente engendró a su hijo y nunca lo ha visto. Hay gente que engendra hijos y una vez que, digamos, la muchacha sale embarazada, él muestra un desamor terrible o se quiere abrir de la relación y nunca más, digamos, presenta una figura paterna o una figura familiar o de cercanía a ese hijo que, mira que yo he escuchado mucho que dicen, yo tuve un hijo en mi juventud. Yo he escuchado mucho que dicen esto. Tuve un hijo en mi juventud, ya ahorita debe de tener unos 30, 40 años, por ahí le estiman la edad, y nunca lo he visto. Pero tengo un hijo por ahí. Y vale la pregunta, ¿y tú qué sientes por él? Él puede llegar a decir, no, yo lo quiero, yo lo amo, porque a la larga es mi hijo. ¿Me explico? Si yo manifiesto esto, la pregunta es real lo que estoy manifestando? ¿O me engaño a mí mismo para tranquilizar mi conciencia? Es decir, yo lo amo, pero nunca le pasé ni un solo centavo en toda su niñez, pero lo amo. Yo lo amo, pero nunca ni siquiera supe si tenía o no para comer, pero lo amo. Yo lo amo, pero jamás le compré ni un par de medias, pero lo amo. ¿Me explico? Eso plasmado en el rol bíblico, ¿sí?, con respecto a ese amor fraternal que Dios demanda entre los hermanos en el cuerpo de Jesús, en el cuerpo de Cristo. Dice aquí, si alguno dice que ama a Dios, mire que lo podemos llevar al plano familiar, y dice, y aborrece a su hermano, dice la Biblia, mentiroso. Es decir, se engaña a sí mismo. No hay tal. Y aún más dice la Escritura, como para poder darnos justamente esa seguridad, esa certeza en sus palabras. No dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto,
Y esto es importante, mi amado hermano, porque esto es un contraste, y cuando hablo de contraste hablo de algo opuesto a la fe. Porque para las cosas espirituales, la Escritura sí me dice, ojo, para las cosas espirituales, la Biblia sí me dice, o sí me demanda de que yo debo de, necesariamente, yo debo de no ver, ojo, debo de no ver para creer. Pero cuando se refiere de este sentimiento que Dios requiere entre su pueblo, Dios necesita ver a su pueblo que se manifieste el amor entre hermanos. Ojo, cuando se trata de lo espiritual, Dios demanda que se le crea sin ver. Pero cuando se trata de manifestar el sentimiento fraternal, Dios desde el cielo grita diciéndole al hombre, diciéndole a su pueblo, yo quiero verte amando a tu hermano en la fe. Porque si no te veo que lo amas, no me vas a decir a mí que no me ves, que me amas. Esto, mi amado hermano, encierra obviamente o totaliza. No pierda Primera de Juan. Retomemos por favor Romanos, capítulo número 12, que es obviamente el texto propio del estudio. Verso número 10. Amaos los unos a los otros con amor fraterno o fraternal. Está implicando de que mi acción para con mi hermano debe ser manifestada, no solamente, ojo, dispuesta en el mero sentimiento que no se ve. Todo lo que es, digamos, intangible, hablando de las emociones, los sentimientos, son aspectos que no se los puede ver, pero se los puede manifestar. Y Dios quiere la manifestación de aquello que yo digo que tengo. No sé, pero si alguien dice, hermano, yo soy responsable, pero no cumple el trabajo, lo que dice no tiene coordinación con lo que hace. ¿Me explico? Si yo digo, no, yo soy puntual, pero llego tarde, no hay coordinación entre lo que se dice y lo que hace. No, si a mí me sale bien la comida, pero cuando se va a comer es intragable. O sea, todo lo que dice no coordina con lo que hace. ¿Me explico? Si él dice que ama las almas, ¿qué cosa mucho le dice, hermano? Yo amo las almas, pero nunca está presente en un evangelismo. Me está mintiendo en la cara. Es mentiroso, hermano. Yo amo la oración, pero nunca viene un ayuno, nunca viene un culto de oración, nunca viene a un tiempo de servicio espiritual de clamor. Lo que dice no coordina con lo que obviamente sus acciones manifiestan. Dios por eso nos recalca primeramente en el verso 10 de Romanos 12, amaos los unos a los otros con un amor, dice aquí, fraterno, de hermandad. Y menciona en cuanto a ese amor, porque viene desprendiendo de ese amor, en cuanto a honra, que la honra no necesariamente es el respeto, como a veces muchos lo malinterpretan. La honra forma parte, el respeto forma parte de la honra, pero no es el todo de la honra. Cuando se lee, por ejemplo, los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Mi amado, la gente piensa que Dios solo quiere que los hijos respeten a sus padres. Y el respeto forma parte de un gran conglomerado de aspectos que yo debo de tener para con mis padres. Es lo mismo para con mis hermanos. Usted no puede decir, bueno, yo honro a mi hermano porque lo respeto. No, el respeto es una de las tantas cosas que implica la honra. Por ejemplo, una vez escuché a un predicador que decía, yo me siento honrado, decía él. Yo me siento honrado cuando alguien, sí, porque él es un predicador muy conocido, muy popular, sí, muy reconocido obviamente por las masas cristianas. Y dice, yo me siento honrado cuando aquella persona que me espera en el aeropuerto, sí, y me invita a subir a su vehículo, lo tiene debidamente limpio para mí. Me siento honrado cuando al entrar a la iglesia los hermanos me saludan y de alguna forma estimulan, sí, su atención hacia mí. Me siento honrado y eso abrió el abanico. Porque la honra no solamente es respeto.
La honra va manifestada, va a llevarlo con un sinnúmero de aspectos que traen honra al indicado, en este caso en particular. Cuando Dios dice honrándose los unos a los otros, no solamente, yo respeto a mi hermano, pero eso sí, que mi hermano nunca espere de mí algo más que el respeto. Por eso había que complementar el verso 10 en esta preciosa noche. Si yo honro a mi hermano, la honra tiene muchas implicaciones y las vamos a ver en esta noche. La honra conlleva un sinnúmero de atenciones que Dios desea, y bueno, miren que lo estoy remarcando de esta forma, que Dios desea ver que yo haga, no que yo lo diga, que yo lo haga. Si yo honro, pero no adorno mi dicho con acciones, mi honra es falsa. Mi honra simplemente no deja de ser un mero aspecto de, digamos, qué sé yo, verbal, nada más. Ahora, volviendo por favor, si encuentro nuevamente a la carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo número 4, versículo número 20, dice la Biblia, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y dice el aspecto final, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto. Ahora, la pregunta es, ¿qué es más fácil amar? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué es más fácil? Si poder considerar, poder estimular nuestro sentimiento a algo que se ve o algo que no se ve. Si por ahí tenemos estos refranes que adornan esta enseñanza cuando decimos, mira, ojos que no ven. Así que si vas a hacer tus cosas, me las cortas para afuera. Si no te veo, ni me preocupo siquiera. ¿Verdad? ¿Cierto o falso? Muy cierto. Cuando no se ve, no se siente. ¿Tú crees que muchos que dicen que aman a Dios, lo aman? Muchos dirán, hermano, pero entonces, ¿qué implica esto de que debo de verlo para amarlo? No. La fe, por eso empecé diciendo que en el aspecto espiritual, la fe es necesaria para poder, digamos, creer en lo intangible, en lo espiritual. Pero en cuanto a nuestro círculo propiamente terrenal, Dios le demanda a la iglesia que con acciones se manifieste lo que Él pide. Con acciones visibles, tangibles. Y en cuanto al aspecto del amor, que es un sentimiento, algo intangible, Dios quiere demostraciones. Dios quiere demostración. Dios no quiere simplemente el aspecto verbal. Es como que el marido le diga a la esposa, yo te amo, tú sabes que te amo. Sí, pero no me mantienes. No me compras, disculpen la expresión, ni un calzón. ¿Cómo que dices que me amas? Piensa que la ropa de la esposa fue la misma ropa o vestimenta que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto. Que cuando sale de la casa de los padres, sí, porque por lo general el hombre o la mujer cuando ya se queda de hogar no es que se enflaquece, por lo general forma parte de esa bendición. Pero muchos maridos piensan que la ropa crece, los zapatos no se desgastan y no tiene atención por estas cosas. Y claro, el amor no está adornado con acciones, y en cuyo caso el amor es simplemente algo verbal. Y lo verbal no satisface, no llena. Hasta puede provocar un resquebrajamiento en la relación cuando las acciones no van acorde con los dichos de su boca. Mi amado, es allí donde la palabra te dice, si a tu hermano que lo ves no lo logras amar, y ya vamos a ver qué aspectos hay que amar, ¿cómo es posible que me puedas a mí que no me ves amar? Es lo que dice Dios. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? Y ahí es donde la palabra como que me tira la puerta en las narices y me la estrella y dice, uy, es cierto. Ahora, pregunto, ¿usted tiene roces con sus hermanos en la fe? De cualquier índole que este sea, ¿tiene roces con sus hermanos? ¿Tiene de pronto ciertos altercados, ciertas discrepancias con sus hermanos? Posiblemente algunos saluda a otros, se hace loco y dice, lo saludo.
Se saca la vuelta. Oye, este hermano voy por acá y trato de esquivarlo. Si ella va por una vereda, usted cruza la otra, solamente para no verlo. O si va a algún lugar y ve que ya está ahí a la distancia, no lo voy después cuando se vaya. ¿Cómo es su situación, su relación entre los hermanos? Porque si no logra romper estas pequeñas barreras, ojo, que manifiestan amor, o por lo menos deberían manifestar amor, si no las logra vencer con el hermano que está viendo, no me venga a decir que usted ama a Dios sobre todas las cosas. Dios demanda, mi querido hermano, dice la Escritura, demanda que se ame al hermano que se ve para poder amar a Dios a quien jamás lo hemos visto. En cuanto a esto, ojo, no necesitamos fe, necesitamos acción. Amén. Para la oración, póngale toda la fe del mundo. Pero para manifestar el amor, debe de manifestarlo con obras. ¿Me explico? Con obras. Dice mi amado hermano en el verso 21 de este precioso carta de Juan, y nosotros tenemos, esto es lo más impactante, tenemos de Él, tenemos este mandamiento de Él. Ahora, ¿por qué termina hablando en este capítulo 4 con respecto a la demanda? Porque a la larga, Juan reconoce que sea que quieras o no ceder a esto, por último, es lo que suele pasar en casa, te lo ordeno. Porque hay muchos que pueden decir, hermano, pero yo no lo paso, inclusive a veces podríamos llegar a decir, como lo bien lo decimos, es que no lo siento. ¿Cuánta gente ha dicho, hermano, como no siento, por eso es que no lo hago, es que yo lo siento? Como quien viene al culto y dice, no siento la presencia de Dios en este lugar, y se va a otra iglesia. Está esperando que, hermano, el problema no está en la iglesia, el problema está en ti. Más bien, qué pena si te vas a otra iglesia, porque vas a dañar esa iglesia. Porque quieres sentir. ¿Me explico? Dios no está donde se ha dicho que se sienta. Dios está donde ha dicho que su nombre es invocado. Ahí estoy yo. ¿Me explico? Mi hermano, por último, en el verso 21 nos dice, y nosotros tenemos este mandato, este mandamiento. Es una orden. Y Dios cuando da una orden no es para que el pueblo la estime conveniente si la quiere obedecer o no. Su pueblo tiene que allanarse a la orden. Cuando usted le dice en su casa, me lavan los platos, ¿qué dicen los suyos? Mamá, que otra vez los platos sucios. ¿Y usted cómo le responde? Todos los días se lava, todos los días se cocina. ¿Lo dice así? ¿Se lo dice o no se lo dice? Todos los días esto, todos los días aquello, y por ende todos los días se tiene que lavar los platos. Y es una orden, por último. Si acaso no te gusta, te lo estoy mandando. ¿Verdad? ¿Qué hacen nuestros hijos? A regañadientes. Se acercan, agarran la tarrina donde está, le ponen el detergente. Y si usted va y lo chequea que está mal, pues lo vuelve a meter, pero no lo lava. Si lleva esto usted al plano de la ordenanza bíblica, ¿qué implicaría esto? Dios te ordena, ama a tu hermano. Pero no lo trago. Dios no te está preguntando si lo tragas o no lo tragas, si lo pasas o no lo pasas. Dios te está ordenando que lo debes de amar. Y cuando se habla de amor, ya en el versículo 9, en el anterior que se leía, decía que el amor debe ser sin fingimiento, sin hipocresía, en pocas palabras. Y aquí es donde de pronto usted dirá, ¿y cómo hago, hermano? Tú que dices que no sabes cómo orar, comienzas por ahí. Claro, sencillo. Señor, dame amor por mi hermano. Y no voy a descansar de orar hasta que no sienta por mi hermano un amor sincero por él. Pero cuando se trata de poner ese tipo de prioridades en oración, no las tocamos.
Al contrario, cuando Dios te pone en la mente a aquella persona que no la tragas, ay no, yo lo borro. No te voy a dar por mi perrito que tiene mucha pulga, no. Pero con el hermano no. Ese es un problema. Dice la Escritura, nosotros tenemos un mandamiento de parte de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo no suelo hacer esto, usted me conoce, pero ¿tiene algún hermanito a su lado? Creo que sí, ¿verdad? Ojalá que le haya tocado a alguien que no sea la pata suya. Claro, porque cogerle la mano al que usted sabe que es como más que ya no es mi hermano, él es mi ñaño. De hecho, cuando nos sentamos buscamos al ñaño, ¿verdad? A ver, haga esto, solamente por práctica. Toque, no al que está a su lado, al que está delante de usted. Al que está delante de usted. Los de la primera fila pasan cantando. Toque el que está delante. ¿Qué? Habrá alguien, si está sentado de silla, retroceda y coja la silla con las puntitas de los dedos. Sí, al que está delante, eso, no se haga loco, esté hablando, tóquenlo. Sí, pero regresen a ver, miren quién es, pero por lo menos, tóquenlo. Él es su hermano, y Dios le dice a usted, le dice de ese hermano, que lo tiene que Ya, de aquí muchos ir a la casa, es su hermano. Y Dios nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mire que ese amor debe de ser tan grande y debe de ser tan dispuesto que Dios se alegra cuando uno puede dar su vida por el hermano, como lo hizo nuestro Salvador. Ahora, dicho esto, mi amado, y yendo obviamente a la Escritura, que debemos descansar un rato a la primera carta de Juan, y venga conmigo, por favor, porque quiero ver un aspecto muy importante en la carta de Filipenses, y con eso cierro el verso 10 para pasar al 11. En la carta de Filipenses, en el primer capítulo, carta de Filipenses, capítulo 1. ¿Lo tiene? Filipenses capítulo 1. Pablo manifestó a la iglesia de Filipos este precioso texto, verso 8 al 9, con respecto al amor. ¿Lo tiene? Dice aquí, y ojo, me interesa mucho cómo refuerza su testimonio Pablo. Dice, porque Dios me es testigo. Ojo. Porque muchos dicen, yo a Dios no le puedo mentir, hermano. Dios sabe cómo soy. ¿Verdad? ¿Sí o no? Listo. Mucha gente dice esto. No, mira, la verdad que a usted le puede mentir, pero a Dios no. Y Pablo es algo que quiere hacer de manera igual como nosotros mencionamos. Dice aquí, porque Dios me es testigo, verso 8, de cómo os amo. Amén. ¿A cuántos? A mi grupito nomás, al grupito de evangelismo. ¿Qué dice? A todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y me interesó muchísimo, como usted ya sabrá, esa palabrita. ¿Cuál? Entrañable. Lo leo nuevamente. Porque Dios es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y sí, es lo que usted se imagina. Entrañable viene de un término que usted ya conoce, entrañas. Se podría decir que las entrañas es lo más profundo. Si se lo quiere ver bajo el aspecto de la anatomía, vendrían a ser las vísceras, los intestinos.
Si se quiere hablar de aspectos ya un poquito más abstractos, por ejemplo, una cueva, cuando alguien podría decir, mira, me voy a entrañar en la cueva porque va a ir hasta lo más profundo de ella. Y me interesa que Pablo utiliza esto porque él hace referencias al ser. Los amo no solamente desde mi corazón, por lo general algo muy usual, muy utilizado, ya muy repetitivo, muy trillado. Usted ha escuchado de pronto a muchos que dicen, yo te amo con todo mi corazón. ¿Y qué dice él? Yo te amo con todo mi tejido grueso, te amo. Te amo con todo mi hígado. ¿Qué tal se oye? ¿Desde dónde me amas? Desde mis riñones te amo. Ahora, claro, se oye un poco extraño, pero digamos que lo que quiere idealizar el apóstol es que se puede amar mucho más allá de nuestras propias fuerzas. Si te amo mucho más desde mis músculos, que son lo más de pronto visible que se podría llegar a ver en un ser humano. Pero amar desde adentro, ¿sí? Amar desde el centro vivo del ser. Este es un amor que Dios, como él mismo lo menciona, ha sido testigo que habita en plenitud en el corazón de quién? De un hombre llamado Pablo. Que no, digamos así, que sin ser ajeno, años antes de aquella gran conversión, odiaba también con entrañas a ese mismo pueblo. Y eso es realce, porque usted puede notar y puede considerar que el mismo Pablo que asesinaba a los hermanos, sufrió en Dios un cambio para llegarlos a amar, sí, hasta para poder dar su vida por ellos. ¿Qué es lo que quiero decir? Se puede cambiar, sí se puede amar a lo que no se ve o a lo que no se conoce. Se lo puede llegar a amar. Se puede llegar a amar a alguien que de pronto usted le pudo haber tenido el odio más grande. Dios puede cambiar su corazón y puede hacerle sentir amor por aquello que usted antes odiaba. Mira que hay mucha gente que odia hasta sin conocer a la gente. Simplemente le nace. A veces yo le digo a los muchachos cuando estamos predicando a los jóvenes, les digo, a veces puede pasar en un salón de clase. Eso puede pasar por lo general en los colegios o en las universidades. En el primer día de clases puede pasar. Nadie se conoce, pero conforme van entrando, la gente que llega primero se siente, claro, si alguien se conoce a buena hora, hará pareja de compañerismo allí. Y a veces suele pasar que van entrando los nuevos y dicen, uy, está feo, no sé, siento algo, no me cae mal. Jamás lo he visto, jamás ha tratado, jamás ha podido pasar palabra, pero solo de pantallazo dice, uy, no sé, como que me cae mal. ¿De dónde? ¿Cómo así le cayó mal? Es que por naturaleza suele haber un rechazo frente a otros. Así también puede pasar al inverso. Uy, no sé, se lo ve lindo, se lo ve linda gente, no sé, creo que vamos a ser buenos amigos. Mi amado, es allí donde la Escritura me dice, en Filipenses capítulo 1, versículo 8, Dios me es testigo. Ahora, quiero complementar obviamente, porque cuando se habla de entrañable, ya les mencionaba que era aquello que es de las entrañas, y dice en un diccionario secular, en cuanto a entrañas, dice que viene de lo más hondo y querido de alguien desde el corazón, pero con un afecto y una buena voluntad. Es decir, que no es un amor solamente superficial, sino es algo que da la apertura de abrir, si es posible, todo lo que puedas tener. Me encanta cuando a veces visito familias que sin conocerme, me dicen, pastor, siéntase como en su casa. Yo siento la apertura, te cuento. También he sentido un rechazo como, no me lo dice, pero como que se transfiere en su rostro, en su forma de ser, que me dicen, apúrese y ya váyase. ¿Lo ha sentido? Eso se siente. Usted siente cuando en la atmósfera, en el ambiente, usted dice, no me quiero ir, me siento bien. ¿Por qué? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque lo hacen sentir bien. Y así también hay lugares donde usted dice, no, vámonos, y usted lo mira al otro, se mira y la piora como que le hace mueca.
Uy, y cuando usted sale, por fin, ya era hora. Así hay muchos que vienen a la iglesia. Mi amado, Dios puede hacer el cambio. Dios puede hacer la transformación. Dice en el versículo 9 de ese mismo capítulo de Filipenses 1, dice, y esto pido, ojo, porque esto yo le venía anticipando, y esto pido en oración, que nuestro amor abunde, dice allí, aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Diríamos, el amor no es algo nato en el ser humano. Y si lo es para el pequeño reducto llamado familia, o para aquel entorno llamado familia. Pero Dios ve el amor como una cualidad general en un grupo llamado iglesia. ¿No lo tienes? ¿Qué decía Pablo? Si no lo tenemos, pido en oración que lo tengan. Es decir, que el amor puede ser provocado, puede ser generado en quien no lo tiene. ¿Cómo se lo genera? ¿Cómo se lo quiere? Orando a Dios por ello. ¿Sí me está entendiendo? Y miren que quiero ser muy franco y honesto diciéndole, no me venga con que es que no lo siento. Es que yo no tengo amor, es que a mí no me criaron con amor. Y por eso trato y por eso hago las cosas como usted me ve. Todo déspota, todo intratable. No. Usted está en un terrible, no solo error, sino que está cometiendo un terrible pecado. El distintivo por la escarapela, que le ponen siempre como los bolsillos de los uniformes, ponen la escarapela, que no es otra cosa más que el escudo de la institución educativa, para representar que eres un estudiante de esa localidad. La escarapela del creyente es el amor. Eres de Cristo, debes poseer amor. ¿No lo tienes? Pues déjame decirte que no amas a Dios. Porque el amor en la iglesia debe ser, se tiene que tener. Y si acaso, obviamente, como suele pasar, vienes del mundo sin amor, tranquilo, Dios es la fuente de amor. No dice la Biblia que Dios es amor. Y no me está diciendo la Biblia en Filipenses que para que el amor abunde en mí, debo de pedirlo en oración como Pablo lo pedía por la iglesia. ¿Cierto o falso? ¿Qué dice Pablo? Dios me es testigo. Mi hermano, es que no siento. ¿Y qué estás esperando para orar por ello? Como una vez le decía a alguien, bueno, es que yo quiero servir, pero no siento acá la iglesia. Pero si no sientes, gloria a Dios, porque no sientas. No sientes, comienza a orar. Bueno, no siento aquí el ambiente como espiritual. Ora, porque es problema tuyo. Porque mientras tú dices que no lo sientes, hay otros que me dicen en el mismo culto, hermano, ¿cómo se sentía la presencia de Dios? ¿Y cómo es la cosa? ¿Se siente o no se siente? Y el problema no está en mi sentir, mi problema está en que, a la verdad, Dios necesita todavía trabajar en mi corazón. ¿Sí me entiende? Es como que llegues a casa, suele pasar, ay, yo siento aquí que soy bien recibido, y se van. Van llegando y se van a los 5 minutos. Hay gente que le pica los pies en la casa. Se sienten cómodos cuando van a trabajar, cuando están con todo el reducto de los compas, de los yuntas, de los compañeros. Hay quienes hasta se amargan cuando dicen, ay, ya me comieron la casa. Viven afuera. Y si están en casa, están más conectados con los de afuera que con los de adentro. Ora a Dios para que le dé primero amor por los tuyos. Hay quienes le fastidia sus propios hijos. Le fastidia a su mujer, le fastidia al marido. Ora a Dios, porque es un mandamiento. Es que si no aprendes a amar a tus propios hijos, ¿cómo amarás a aquel que te extraña? Que dice que son tus hermanos. Si no aprendes a amar a tu marido, no aprendes a amar a tu mujer, ¿cómo amarás a tu lado o a su padre?
¿No te parece? Mi querido hermano, yo sé que este texto o este tema del amor siempre se lo reviste en una predicación como algo light, como algo relajado, como algo bonito, pero el amor, si bien es cierto, es una virtud que Dios otorga, hermano, es un distintivo que la iglesia está perdiendo. El amor. ¿Es que acaso el amor no dice que es el que cubrirá multitudes de pecados? Y a veces esos pecados vienen de tus propios hermanos para contigo. Y el amor es el que te hace pasar por alto la ofensa. Como se enseñaba la semana pasada, ¿por qué mejor no, qué dice con respecto a las faltas que pueden llegar hacia aquí? ¿Por qué mejor no toleráis, no sufrís el oprobio? Mis amados, hasta allí el tema del amor. ¿Les parece? ¿Verdad? Pues ha sido como que muy demandante, pero es necesario. Cuando avanzamos, ya que la Escritura nos dice en Romanos 12, verso 10, lo leo de nuevo, amaos los unos a los otros con amor fraternal, y adorna el texto diciendo, en cuanto a honra, dice allí, ¿qué dice? Prefiriendo, dice la Escritura, sí, los unos. Ahora, esto no es, ojo, esto no es parcialidad. Esto es, mi amado hermano, creo yo, como lo puedo llegar a ver en Dios, esto es un deber. ¿En qué sentido? Y bien que se lo voy a poner bajo el plano familiar antes de que usted malinterprete, porque usted dirá, uy, Dios me está diciendo que debo de ser parcial. Y cuando hablo de parcial, hablo de que debo de hacer preferencia. No. Esto es un deber. Por ejemplo, si usted cobra el salario de su quincena y sabe que en casa no hay arroz, no hay aceite, no hay, qué sé yo, lo necesario, carne, pollo, vegetales. Pregunto, usted que está ya casado, usted que tiene su hogar, pregunto, ya con el dinero en el bolsillo, obviamente comprará estas cosas. La pregunta es, ¿a dónde los llevará? ¿A dónde? La respuesta es lógica, ¿a dónde? Y si lo llevan a otro lugar, pasa, sí, y con frecuencia le digo, a veces primero le compran a la mamá. Y luego van y llevan a la casa. Oye, faltó este pollo, hay que llevar a mi mamá. Oye, pero aquí también comemos pollo. Sí, pero mi mamita, pues. Oye, pero ¿por qué tienes hijos? Vea, ¿cuánto rompes hijos? No, pero que mi mamá, que Dios dice en su palabra, debo lograr a mi padre. Sí, está bien, pero primero tienes que cumplir aquí en casa. Es un deber primero saciar la necesidad de casa. Con lo que te sobra, sacia las necesidades de los demás. Amén. Muchos que me miran con fastidio, no importa, yo los amo en el nombre de Jesús a todos. Es la verdad. ¿Por qué hago este ejemplo? Para que entiendas el por qué Dios dice, prefiéranse los unos a los otros. No como algo de parcialidad, sino como un deber. Primero sacia. ¿Me explico? Las necesidades dentro del cuerpo de Cristo y luego podrás decir que vas a poder ayudar a los que están fuera del cuerpo de Cristo. Jesús hizo lo mismo. Y lo hizo de una manera un poquito radical. No está bien dar. ¿Qué cosa? Cuando venía la samaritana pidiéndole un milagro, no está bien dar. ¿Qué cosa? El pan que está para los hijos, a los perros. ¡Ah! Dirá cualquiera.
Este es un insensible. Este no tiene corazón. Cualquiera hubiera catalogado a Jesús como un hombre intratable, un hombre grosero, déspota. Pero Jesús estaba dando una máxima de un deber propio de primero saciar las necesidades de su pueblo, de su casa, de su hogar, de su matrimonio, de su pareja y de sí mismo. Y una vez saciado, entonces, viendo que tienes posibilidad de poder dar a los demás, hazlo con liberalidad. Pero primero, asegúrate de que los tuyos tengan un techo y un plato de comida que comer. Por eso, en cuanto al amor, en cuanto al poder dar y retribuirle a los tuyos, prefiéranse. Tienes un par de zapatos dispuestos para regalarlo. Primero, trata de agotar todas las vías de que tu entorno lo tenga. Papá, pero si yo no tengo zapatos y le regalas el zapato al pastor. Primero, compra el par de zapatos a quién primero. A tus hijos. Tienes para comprar un par de zapatos, perfecto. Busca de allí, entre los tuyos, tu familia. De allí puedes, obviamente, a la iglesia, veo un hermanito que siempre viene con un par de zapatos, cómpraselo. Y cuando ya agotes todo eso, entonces, anda afuera, porque a los pobres los tendréis siempre entre vosotros. Pero hay gente que hace a la inversa. Es generoso y mano abierta para todos los amigotes, para todos los demás. Pero en casa es un tacaño, sí, de manera exclusiva. Afuera es Papá Noel, dentro es un Grinch. Allá compra cola de 3 litros, acá de 75 centavos. Allá en jarro, aquí en vaso chiquito. Dios está hablando porque nadie dice ni amén, ni gloria a Dios, ni nada. Hoy no hay alabanza, hoy no hay nada. Es normal, no se preocupe. En cuanto a honra, y usted sabe lo que significa honra, mire que le estoy dando los tips de la honra. Honra no es, hermano, varón, bienvenida, lo que siente, ya lo honré. Falso, engañante. Eso lo hace cualquiera con buenos modales y buena educación. La honra trasciende. Amén. La honra trasciende a más de eso. La honra es no solo cómo lo tratas, sino también cómo lo atiendes, cómo le sirves, cómo suples sus necesidades, de qué manera, ¿sí? ¿Cómo lo estás de alguna forma incentivando? Hay es un sinnúmero de aspectos. La honra no es solamente, ahí está, come, o en siendo que se traga, mira que le estoy metiendo el hambre. Uno puede manifestar honra de una manera tan sencilla. Uy, tengo solo arroz con huevo, pero solo con huevo. ¿Qué hago? ¿Tortillas para que nos alcance los dos? ¿O le doy al fulano el huevito entero y yo pongo el arroz seco? No necesito tener dinero para demostrar honra. Pero yo me sacrifico. Yo voy por atender al fulano que va a venir a visitar. Hoy él se va a llevar el arroz con huevo. Yo si tengo queso, comeré arroz con queso. Y lo estoy honrando. ¿Me explico? No vivo en una casa elegante, pero por lo menos la voy a encontrar limpia para que el hermano cuando venga no vea las telarañas, no vea las cucarachas. Hoy voy a desinfectar la casa porque quiero dar una buena impresión. Estás honrando. Eso es dar honra. ¿Sí me entiende? Eso da preferencia los unos de los otros. Dice por la Escritura, versículo número 10, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Miren que por ahí se repartían en este último peladito las coladas moradas. A mí me encanta la colada morada, digo que me la den. Pero si quiere regalar, primero regale a quién. ¿A quién primero? Si primero por ahí cerca a tus tías, tu cuñada. Yo sé que entre ellos siempre fluye. Pero si ya saciaste y tienes, dale a tu hermano en la fe.
No busques al pastor. Mira que te lo estoy diciendo. Busca un hermano y posiblemente busca al hermano que ni siquiera le sepa el nombre. Tenga, yo tengo dos cosas aquí. No. Le va a extrañar. ¿Qué le habrán puesto la tarrina? Manifiesta. El amor se tiene que manifestar. Si no se manifiesta el vínculo del amor, mi hermano, solamente amamos de todo el mundo ama así. Todo el mundo. Todo el mundo te amo, yo los amo en el Señor, los amo y los bendigo, y los amo y los seguiré bendiciendo y los seguiré amando. Oye, pero no tendrás un dolor y cuando te amo, te amo, te reamo, te extraño, te amo, te quiero. Y tú tienes una línea, no te amo. Te estoy diciendo que te amo. Es medio gracioso el asunto, pero es una triste realidad. Y dice la Escritura, en lo que requiere diligencia, no sé si alcanzaré a tratar, porque son las 9, pero en lo que requiere diligencia, mira que viene desprendiéndose del amor, esto es como una ramificación de ese árbol. En lo que requiere, ojo, dice que requiere, cuando algo se requiere, se está de alguna forma dando dando a incentivar de que es algo que es necesario, algo prioritario. Cuando usted, por ejemplo, cuando usted está parado, a veces agarrando algo en la pared y se le cae el clavito, no sé, o el martillo, y usted está allí, usted dice, por favor, pásame el martillo. ¿Le ha pasado? O se queda suspendido en algún lado, ponga una escalera, un banco, rápido. Hay cosas que a veces pasan así. Imaginémonos que el resto que estoy oyendo está bien acostado viendo televisión. Y tú estás como que haciendo malabar con esa situación. Sí, porque y la fuerza que obviamente ya no te da. ¿No? ¿Qué sientes en ese momento cuando ves que la gente está relajada? Y te está mirando. Y te dice, ¿quién? ¡Yo! ¿Ah? ¿Cómo te sientes? Hablando de tu persona y tu situación. No te da ganas de dejar botado y caerle encima a la persona. Dice la Escritura, verso número 11, en lo que requiere, mira que es algo necesario, en lo que requiere diligencia. Ahora, no sé qué entiendas por diligencia. No es en el antaño, porque es una palabra ambigua para utilizada de otra forma. Por lo general era una carreta, sí, que llevaba, sea correo, personas, tesoros, sí, de un punto a otro, jalada por caballo, y a eso se le denominaba la diligencia. Pero el nombre estaba bien puesto, porque este tipo de medios de comunicación o de transporte se las usaba justamente para poder llevar cosas emergentes a puntos necesarios. A veces en la antigüedad un doctor tenía que ir de un pueblo a otro y el único medio era a través de una diligencia. Por ahí va la idea. Mi amado, cuando se habla de algo que necesita diligencia, es decir, que necesita nuestro apremio, necesita nuestra intervención de manera urgente. Imaginémonos que estás allí en el hospital con alguien que está sufriendo una hemorragia. Se ha visto que a veces llegan los pacientes de una manera calamitosa y cuando llegan a la puerta le dicen, sí, siéntese allí. Y usted está, ¿pero qué doctor? ¿No ve que se está desangrando? Sí, yo sé que está desangrando. A ver, dale un torniquete que se espere hasta que venga un doctor. Yo he escuchado de gente que ingresa, mira, con alguna situación de pronto de emergencia descomunal y le tienen sentado tranquilamente sus 2 horas o más hasta que lo atiendan. Dirá cualquiera, el paciente se muere. Y nadie es
diligente. Mi amado, dice la Biblia que en lo que requiere diligencia, es decir, apremio para hacerlo, dice la Biblia que nos quiere no perezosos. No perezosos. Ahora, ¿qué podríamos decir de aquello? Como siempre menciono, me encanta poder ver los términos. Apunte, por favor, si obviamente le interesa apuntar. ¿Qué es la pereza? Vamos por aquello. Me encanta cómo en el significado se le da la siguiente definición. Dice, pereza, falta de esfuerzo, ojo, falta de esfuerzo o dedicación para la realización de las tareas necesarias o prescritas. Repito, pereza, falta de esfuerzo o dedicación para la realización de las tareas necesarias o prescritas, es decir, ya previamente dadas. Ahora, la pereza en sí, podríamos decir que, como lo ha definido este diccionario, es una falta de ¿qué? De esfuerzo. No que no tenga ganas, sino que esas ganas que tiene no le son suficientes. ¿Qué es lo que básicamente Dios, cuando ya vamos al texto bíblico, nos quiere decir? Dios sabe que para el pueblo hay muchas cosas que requieren diligencia, requieren rapidez, requieren mucho más esfuerzo de lo necesario para poderlas cumplir. Quisiera ver algunos detalles y creo que esto le va a abrir a usted mucho el campo del poder conocer y del poder recibir obviamente la enseñanza de Dios. Venga conmigo de primera mano, vamos a ir a un texto bíblico para esto. Dice en Romanos, por favor, en el libro de Josué, capítulo 23, verso 11. Josué, capítulo 23, verso número 11. Aquí, por ejemplo, voy a tomar algunas citas. Dios, utilizando a este siervo de Dios, le dice al pueblo. Josué capítulo 23, verso 11. Dice ahí, guardad pues. ¿También? Josué 23, verso 11. Guardad pues con diligencia, es decir, con apremio, con rapidez, si con ánimo. ¿Qué cosa? Vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Ahora, ¿qué es lo que requiere diligencia? Y mire que lo he plasmado en este pasaje bíblico con el texto anterior de Romanos, que estamos hablando del tema del gran amor que debemos de tener. ¿Qué dice allí Josué 23:11? Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Es decir, que de este sentimiento que hemos venido dándole en Romanos 12, Dios quiere que lo tengamos sumamente presente, pero que también lo busquemos y de alguna forma tratemos de que esto habite en nosotros. ¿Cómo? Ya está bien, hermano, yo sé que hay que amar al Señor, hay que amar a los hermanos, pero todo tiene su tiempo, porque somos bíblicos para eso. Todo tiene su tiempo. Yo creo que estoy en el proceso. Pero hermano, usted ya tiene 10 años de conocer al Señor. Sí, pero todavía hay tiempo. O sea, no sé, pero como que no le pone a este aspecto, ¿qué cosa? Diligencia. Está tan relajado. Está tan, diríamos, falto de interés, falto de esfuerzo en aquello, que para él la situación no es tan demandante. Como el ejemplo que dimos cuando usted está guindado allí, quiere el martillo o ya. Y vamos a suponer que el otro ya lo voy a buscar y va de estas. Sí, ya voy, estoy apurado. Y usted está 10 minutos allí y el otro está, ya encontraste. ¿Qué querías? Como me dicen en casa, ¿y cómo es? Eso pasa en mi casa. Pásame, le digo el alicate. ¿Y cuál es el alicate? Yo digo, el que te lo voy a lanzar por la cabeza, ese.
Hermano, en lo que se requiere diligencia, Dios ha dicho en Josué 23, con diligencia que debemos de guardar qué cosa, nuestras almas para amar a quién. El amor hacia mi Dios debe de ser algo que necesariamente tenga diligencia. Todo lo que cultive en mi vida, ojo, el amor a mi Dios debe de hacerlo diligentemente. Claro, el amor, ya lo hemos visto, requiere ser manifestado, no solamente proclamarlo por la boca. Y una forma de la que yo puedo manifestar mi amor a Él es, por ejemplo, viniendo al culto. Hay quienes vienen al culto, pero cogen siempre el barbecho del culto. Lo último. Pueden venir, es decir, pueden venir más temprano si tan solo pusieran diligencia. Pero no, relajados. Le ha pasado cuando usted tiene el hábito de venir temprano, cómo empuja a los demás. Pero muévete rápido, te dejo, mira que te dejo. Y el otro, si quieres, ándate, yo voy, pero ya, no llego porque llego, pero llego. Haz lo mismo con el trabajo. Haz lo mismo, relájate para llegar. A veces allá no te hacen el relajo. Te multan y posiblemente hasta te voten por no ser por no poner qué cosa, esfuerzo. Porque esa es la diligencia, poner esfuerzo. Mi amado, dice, y venga conmigo por favor, mire que voy a ir más allá un poquito con respecto a esto. En Proverbios capítulo 12, Proverbios, carta a los Proverbios, capítulo 12, verso número 27, dice allí, y esto es una verdad escritural. Yo siempre tengo a decir que los proverbios son máximas de vida. No necesariamente se cumplen, pero en su máxima tienen el peso de validez y en la gran mayoría se cumplirá. Porque sí, recuerden que los proverbios son, vuelvo y repito, máximas de vida. Es decir, son verdades proverbiales que se cogen tomando referencias de vida. Ya vamos a ver de qué se trata. Ya lo tiene, Proverbios 12, verso 27, dice la escritura, el indolente, ¿sí? Es decir, el falto de, no sé, de atención en las cosas, el indolente ni aún asará lo que ha cazado. Ahora, ojo, no es que no ha buscado alimento, lo ha buscado. Pero posiblemente buscándolo, digamos que se tomó su tiempo. Lo trajo posiblemente bien relajado a la casa, pero es el típico muchacho ya en tiempo moderno que tiene todo en casa. Todo lo tiene. Hasta la comida posiblemente ya está hecha. Pero no come porque no hay quien decir. Porque está en un lugar tan difícil y tan inaccesible llamado olla. Y claro, a veces es culpa de los padres, porque ellos le han enseñado a ese muchacho o muchacha, no papito, no, yo le sirvo. Yo la atiendo. Y ella misma se pone la soga al cuello. Que el hijo no puede ni siquiera poner una media en la lavadora. Él no sabe ni cómo prende la lavadora. Ni el ciclo. Y ahora, y la mamá tiene, cuando suene, en el segundo sonido, ahí, déjale, hago yo, habla mejor. Dice aquí, esto pasa en mi casa, en la suya, no, nunca, jamás en la vida. El indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero a ver precioso, el hombre es la diligencia.
Mire, mucha gente podría pedirle al Señor, Señor, dame dinero, Señor, dame esto, dame lo otro. Pero ¿quién podría decir, Señor, dame diligencia? Es decir, Señor, dame la oportunidad de cuando la tenga, de hacer tu obra diligentemente, rápidamente, pero bien hecho al mismo tiempo. Una cosa es hacer las cosas rápidas y otra cosa es hacerlas mal en esa rapidez. Hay quienes pueden llegar a hacer las cosas y rápido. Y cuando van y le chequean, uy, pero ¿qué hiciste, muchacho? Así no era. Pero lo hice rápido. Sí, pero lo hiciste rápidamente mal. Dice la Escritura, Proverbios 13 ahora, avanza un poquito, mira la página. Proverbios 13, verso 4. El alma del perezoso desea. Y aquí se parecen a muchos de los ñaños, no aquí, en otra iglesia. El alma del perezoso desea. ¿Lo tiene? Y nada alcanza, pero lo desea. Uy, Señor, yo quisiera ganar almas para el reino de los cielos. Lo desea. ¿Cuántas ha ganado este año? Muy bien, ni una. Ya mismo se acaba el 2019, ¿verdad? ¿Cuántos hicieron una promesa al Señor a inicios de año? O al final del año 2018. Señor, este año, aunque sea una almita, voy a ganar para el Señor. El alma del perezoso solamente se limita ¿a qué? A soñar. Dice la Escritura, versículo 4, mas el alma de los diligentes será prosperada. Porque ellos no solo sueñan, sino que hacen de su sueño una preciosa realidad. Uy, mamá, yo sueño con ser ingeniero y todavía no termina el bachillerato. Y ya tiene 24, 25 años. Pero lo desea. Bueno, yo deseo ganar bien. Y llegó a la primaria. Yo creo que el estándar del salario va de acorde al sacrificio que se pueda realizar, sobre todo en la vida estudiantil. Eso define mucho tu futuro. No estudies, quédate en lo básico y ganarás lo básico. Y con lo básico, para los presentes que conocen con cuántas papas se hace un caldo, no alcanza, no se puede vivir. Le dije que Proverbios es una máxima, como tal, porque hay perezosos que sí tienen todo. Claro, siempre y cuando no te puedan hacer. Hay mucha gente que los padres son los que se han roto el ojo y los muchachos vagos disfrutan de las comodidades. No importa si se levanta tarde, para él el eslogan nuestro que dice que el que madruga Dios le ayuda no existe. Yo me levanto a las 12 y no mi mamita me tiene 2 tostadas, un vaso de jugo, una taza de leche, un huevo, sí, y por ahí el calentado de ayer. Hermano, no le des todo en la boca a tu hijo. Que valore. Es que yo no quiero que él sufra lo que yo sufrí. Si no le enseñas a luchar, si no le enseñas a trabajar, si no le enseñas, hermano, a poder con esfuerzo tener las cosas, un día, y eso se lo digo a tu hijo que no está o si está, que bueno, un día tú ya no vas a estar para él. Un día el que lo consentía ya no va a estar allí y allí él recién va a despertar a lo duro que es la vida. Y ahí, si nunca supo hacer nada, terminará siendo la alfombra de los demás. Y lo que tú tanto cuidaste, y tanto mimaste, y tanto adulaste, mi amado, será vituperado, será para vergüenza. Enséñale a ser diligente ahora.
si no es diligente, ni para poder, digamos así, ni para poder él mismo cuidarse, ¿cómo poder ser diligente en cosas ajenas? ¿No le parece? ¿Cómo poder diligencia en algo que ni siquiera aprecias, que ni siquiera sabes cuánto puede costar? Me encanta cuando se buscó el reemplazo a Judas. Cuando Judas se autoeliminó, luego de que la iglesia fuera nuevamente conformada, hablando de los apóstoles, ellos dijeron, hay que buscar a un reemplazo. Algo curioso, había buenos elementos. Había, yo digo, entre la gama de candidatos, estaba gente de fe, de gran calibre. No sé, pero si a mí me hubiera dado a elegir entre un hombre llamado Esteban o el gran, de pronto, se me escapa este varón, Felipe. Si me hubieran puesto a Felipe, Esteban, y luego me hubieran puesto, y quiero comprar simplemente el nombre para poder tener obviamente la base correcta para poder dar el asunto, y me hubieran puesto, me encontré aquí Hechos de los Apóstoles aquí, y si me hubieran dado el nombre de acá está en Hechos capítulo 1. Aquí, si me hubieran dado el nombre de Matías, o me hubieran dado de pronto el nombre de José, que era llamado también Barsabas, yo hubiera dicho, ¿qué pasó? ¿Quién? Pues yo cojo a quién? ¿A Felipe? ¿O cojo a quién? A Esteban. Pero ellos dijeron, no. Porque es necesario para que poder poner a alguien que valore y estime este ministerio, que deba de haber estado con nosotros sudando, cargando, caminando, empolvándose los pies, aquel que estuvo con nosotros desde el inicio que empezó todo esto. Eso es diligencia. No cualquiera. Alguien que haya manifestado perseverancia y sobre todo, que se requiere en el Señor, fidelidad. Que estuvo allí tanto cuando las papas quemaban, así también cuando todo fue ahora de comodidad. Solo el que la ha sufrido lo va a valorar. Pero el que es inconstante, como dice la Biblia, el hombre de doble ánimo, no es candidato, queriéndolo ver bajo la marquesina de la enseñanza, no es candidato para ser considerado un bueno de Cristo. Un hombre negligente nunca podrá recibir de Dios el encargo de la obra. Vienen cuando les da la gana, oran cuando sienten que deben orar, leen la Biblia cuando se acuerdan o cuando tienen un remordimiento de conciencia de que no han leído la Biblia. Si quieren predican la palabra, si no quieren no la predican. ¿Crees que Dios puede trabajar con gente así? Mi amado hermano, la diligencia debe ser una etiqueta, un cliché de un cristiano. O sea, es decir, es cristiano y aparte, es diligente. Es un hijo de Dios, pero también persevera con ánimo pronto en las cosas que requieren sin la debida atención. Diría cualquiera, no se duermen los laureles. Por eso dice en el verso número 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Mi amado, y si esto tú lo llevas, ojo, si esto tú lo llevas a la vida secular, yo te contrato. Si eres de aquellos que haces trabajos y das fechas y nunca cumples, poco tiempo tendrá de vida tu negocio. Si eres de aquellos que al hacer las cosas luego te vienen el cliente regresa, pero a reclamarte siempre,
vas a la quiebra o vas propenso a ir a la quiebra. El que es diligente en las cosas del Señor también llevará corona en las cosas del mundo y viceversa. La diligencia debe de ser tu distintivo. Qué lindo, mi amado hermano, cuando nuestros hijos, porque a veces pasan por esas temporadas de éxito, que tú quieres preguntar, oye, ya está hecho, papá. Me cayó en la boca. A veces pasa en casa, a veces, ¿no? Ahora con más frecuencia, no. Llegamos y ya está hecha la comida. Digo, gloria a Dios. El Señor ha comenzado a hacer la obra. Pero qué triste a veces llegar todo cansado y teniendo muchachos en casa que están todavía sentados en los muebles y dicen, no he comido, todavía tengo hambre. Claro, y ahí, en el cansancio, como le pasa a toda madre, ¿qué hace? Ya voy a preparar algo rápido. ¿Verdad que pasa así? ¿Cuántos son diligentes en casa? O eres de aquellos que siempre los padres están que le dan todos los días, siempre hablando desde lo mismo y lo mismo en la espalda, que no ayudas en casa, mira que te dejas la ropa de aquí, pues de allá, y todo siempre es un problema. Ahí es donde los muchachos dicen, ya me voy a ir, me quiero ir, yo tengo 18, ya me voy a ir. Yo digo, ojalá que ya tengas 18 y tengas una casa y te toque mantenerla y te toque cuidarla y te toque hacer todo lo que tus padres hacen por ti. Ni una semana te doy de vida. Mamita, déjame volver, ándate fuera. Sigue experimentando para ver si así valoras la diligencia de tus padres. Amén. Que el Señor haya dado mucha bendición a esta primera parte de la versión. Aleluya. Gloria sea al Señor. Oremos a nuestro Padre Celestial. Y Dios, te doy gracias en este tiempo. Tu palabra, Señor amado, siempre adorna nuestras vidas con estas verdades espirituales. Son, Padre, no solamente tu voluntad escrita, son el anhelo de tu corazón para el bienestar de nuestra familia, para el bienestar y el buen vivir de los hermanos en la fe. Padre, qué lindo sería tener todos estos atributos en medio o entre nosotros.